Bienvenido al podcast Curiosos Académicos, el lugar en donde compartimos ideas que impulsan nuestro desarrollo integral. Sea un curioso académico. El primer capítulo van planteándose una serie de interrogantes inicialmente, ¿no? El humanismo en la educación actual, ¿desde dónde quieres ver tu mundo, no? Que ahí planteamos la concepción de paradigma de Thomas Kuhn. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humanismo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de humanismo? ¿Y por qué hablamos de humanismo en educación? ¿No? Y el segundo capítulo, el constructivismo social, ¿no? Ahí partimos de los diversos enfoques que tiene el constructivismo, ¿no? Entonces, los primeros cuestionamientos llevan a de qué hablamos cuando hablamos de constructivismo, porque en su momento pareciera que todo lo que se hacía en los centros escolares era constructivismo, ¿no? Entonces se establece de repente como una moda, de tal forma que todos éramos constructivistas. Pero bueno, algunos autores que revisamos nos permiten diferenciar que hay un solo constructivismo bajo diferentes enfoques, ¿no? No es lo mismo el constructivismo psicogenético de Jean Piaget que el constructivismo sociocultural, por ejemplo, de Vygotsky, ¿no? Entonces, ahí establecemos algunas diferencias, una tabla inclusive comparativa de los diferentes tipos de constructivismo. Bueno, ¿qué es el constructivismo social? ¿Cuáles son sus principales aportes, ¿no? al campo educativo? Y cerramos básicamente con el docente como mediador en el constructivismo sociocultural. Y aquí está donde yo les decía que planteábamos algunos ejemplos, ¿no? Porque cuando en su momento el constructivismo empezó a llegar a plantearse como un pilar de los modelos educativos centrados en el aprendizaje, los profesores que recibíamos la propuesta siempre nos cuestionábamos, bueno, ¿y cómo es una clase constructivista? ¿Cómo se da una clase constructivista, no? Entonces aquí en este libro nosotros planteamos algunos ejemplos sobre lo que podría el profesor hacer para trabajar una clase constructivista, ¿no? En teoría decimos, el alumno construye su aprendizaje, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Y en qué consiste el papel del docente como mediador, ¿no? Como mediador para facilitar esos procesos de aprendizaje. Bueno, básicamente manejamos también en la introducción de la obra, pues una justificación de por qué es importante apostarle a estas propuestas educativas centradas en el aprendizaje, ¿no? O seguir apostándole a ellas, ¿no? Y entonces, bueno, planteamos que hay una serie de cambios socioculturales que han venido a transformar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Pues el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, la necesidad de cuidar, preservar nuestro medio ambiente, la participación cada vez mayor de las mujeres en las diferentes esferas del conocimiento y de la sociedad. Y bueno, en ese sentido, bueno, la pandemia, ¿no? También nos marcó fuertemente, ¿no? En este sentido. Vemos un escenario educativo, ¿no? Caracterizado por estos elementos, ¿no? La lucha y el reclamo por los derechos humanos de los diversos sectores vulnerables y desprotegidos, la violencia, ¿no? Que diariamente nos sorprende en sus diferentes matices. Y bueno, entonces aquí se plantea que la escuela debe reposicionarse como un espacio promotor de una cultura de paz, ¿no? Libre de discriminación y de violencia. Y entonces, desde el cuerpo académico, en donde estamos trabajando en la Facultad de Pedagogía, consideramos que, bueno, la educación es un derecho humano y que se contribuye desde la investigación a tener una sociedad más justa, intercultural, inclusiva y equitativa, ¿no? Para eso hacemos investigación y hacemos propuestas, ¿no? Vinculadas a los estudios de género, a la cultura de paz, a la formación ciudadana, a la erradicación del racismo y de la violencia y de la discriminación. Y entonces pensamos que desde el humanismo particularmente, nosotros podemos contribuir o que estamos contribuyendo para disminuir y, ¿por qué no?, erradicar este tipo de prácticas, ¿no? Que afectan la integridad y la dignidad humana. Entonces, aquí nosotros en esta propuesta partimos de lo que establece el marco curricular común,
que bueno, habla de una participación activa de los profesores, ¿no? Es una propuesta que dice, bueno, los profesores tienen que participar, pero para que los profesores puedan participar necesitamos formarlos también, ¿no? O fortalecer los procesos de formación docente, porque se reconoce que el profesor es un experto, ¿no? Tiene experiencia en ciertas cuestiones, ¿no? Capacidades pedagógicas para reconocer las fortalezas y límites y necesidades de formación de los estudiantes. Si bien es cierto, como decía el maestro, el doctor, este, que hablaba de los niveles educativos, ¿no? El doctor Carlos Sarsar-Charur decía, en preescolar, primaria y secundaria, los profesores ya se formaron en las escuelas normales, pero en bachillerato y en educación superior tenemos profesores que son profesionistas, ¿no? Su disciplina de formación es una y que ejercen la profesión docente. Y entonces a ellos hay que formarlos, ¿no? Y entonces la edición de estos libros contribuye a esos procesos de formación de los profesores, pero también reconoce la experiencia y la capacidad que ellos tienen para poder aportar también y enriquecer estas propuestas. Porque bueno, estamos convencidos que ninguna propuesta educativa llega al salón de clases si no es el profesor el que media, ¿no? Como dicen los autores, Cecilia Fierro, por ejemplo, la práctica docente o el papel del profesor es mediar entre la propuesta educativa de un país y los destinatarios, ¿no? Que son los estudiantes. Y entonces, bueno, ahí identificamos algunas concepciones de paradigmas, ¿no? Paradigmas en la ciencia, como lo que hace Thomas Kuhn, pero también paradigmas educativos, ¿no? Que tienen que ver con las configuraciones de creencias, valores metodológicos y supuestos teóricos compartidos por una comunidad científica. Es decir, un paradigma se integra por la forma de ver el mundo, la visión que tenemos del mundo, y tiene un elemento teórico, fundamento teórico, pero también tiene un elemento metodológico, ¿no? Ocurre cuando hablamos, por ejemplo, de los paradigmas de la ciencia, ¿no? El positivismo, ¿no? Que tiene la metodología o arroja la metodología cuantitativa, ¿no? O la fenomenología, el paradigma interpretativo, ¿no? Que nos arroja una metodología cualitativa. Y entonces hay una serie de creencias, de valores, ¿no? Del lenguaje, el lenguaje también es otro, ¿no? Que se comparte entre los que se asumen con uno o con otro paradigma. Lo mismo ocurre en educación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se indaga sobre la realidad educativa o se explica sobre ella, ¿no? Y así es como desarrollamos nuestros procesos de formación en las escuelas, ¿no? Promoviendo actitudes y valores hacia los estudiantes. Y entonces, bueno, tenemos en el libro una tabla que nos muestra ejemplos de paradigmas, ¿no? Humanista, conductista, cognitivo, sociocultural. Y bueno, en esta tabla mostramos los principales representantes, ¿sí? Creo que los que estamos involucrados en esos procesos educativos o nos hemos formado en ello, reconocemos, ¿no? Estas visiones o formas de explicar el fenómeno educativo o los procesos de aprendizaje que curiosamente surgen del campo de la psicología, muchos de ellos, ¿no? De la psicología del aprendizaje, de la psicología educativa, ¿no? Y de su noción de educación, el papel del profesor, el rol del estudiante, ¿no? Y entonces varía uno de otro, ¿no? Sus planteamientos son diversos, ¿no? La forma de explicar los procesos de aprendizaje difieren, ¿no? Unos de otros. Y entonces, bueno, inicialmente, bueno, el humanismo, ¿cómo surge, no? El humanismo es una corriente filosófica, ¿no? Una corriente de pensamiento que se da a finales del siglo XIV y principios del siglo XV en el centro y norte de Italia y que se empieza a expandir, ¿no? Hablamos de un humanismo del medioevo, ¿no? Cuando se concluye la Edad Media y surge entonces el Renacimiento. Y entonces se deja a un lado, ¿no? El eje central sobre el cual se pensaba o se creía que era un pensamiento religioso, y entonces se pone al centro del universo al hombre, ¿no? Al ser humano como lo más importante. Y entonces todo gira en torno a ello, ¿no? Es la razón y el pensamiento crítico subordinando al pensamiento religioso dogmático medieval. Y entonces ahora el centro es el hombre, ¿no? Y no Dios. Entonces hay una ruptura con el pensamiento teocéntrico, ¿no? Que situaba a Dios como el eje central
y la imposición del modelo antropocéntrico, ¿no? No es Dios ahora, ahora es el hombre, ¿no? Lo más importante y sobre lo cual tenemos que trabajar. Pero bueno, intentar definir el humanismo no es tan fácil, ¿no? No podemos dar una definición a veces tan directa, ¿no? O cerrarnos solamente en una concepción. Más bien de lo que se habla son de algunas acepciones del humanismo. Por ejemplo, se dice, el humanista el ser humanista equivale a reconocer la naturaleza humana, ¿no? Al ser humano como tal, ¿no? Otra acepción es que los humanistas eran las personas benevolentes, compasivas, altruistas, ¿no? Es humanista porque es bueno, ¿no? Porque hace el bien, ¿sí? Y otra acepción más se refería a las personas cultas, a las personas virtuosas, ¿no? Aquellas personas que poseían saberes, ¿no? Y entonces de esa manera, las acepciones son en cierta forma diversas. Por eso cuando hablamos de humanismo mexicano, nosotros nos situamos en autores, ¿no? Decimos, humanista o alguien que se reconoció como humanista, José Vasconcelos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque trabajó con las misiones culturales, ¿no? Que consistían en hacer llegar la educación a los rincones más apartados del país para que el profesor fuera un evangelizador y entonces enseñara a las personas a leer, a escribir y a hacer cuentas, ¿no? Y entonces, alguien que se preocupa por el otro, ¿no? Es un humanista, ¿no? Esas son las formas que nosotros concebimos luego a los humanistas, ¿no? Pero fue una corriente eh, de pensamiento que tenía algunos elementos importantes. Pero lo más claro aquí era que había una preocupación por el ser humano como el eje central sobre el cual giraba todo en ese sentido. Y entonces, bueno, hay autores que nos hablan de diferentes tipos de humanismo, ¿no? El humanismo histórico occidental, el humanismo contemporáneo o el humanismo universalista, ¿no? Entonces, en el libro hacemos una síntesis de todo esto, tomamos un par de autores, uno de ellos Puldeva, ¿no? Puldeva dice que el humanismo, por ejemplo, el primer humanismo es el histórico occidental, ¿no? Que se da desde la segunda mitad del siglo XIV a finales del siglo XVI, ¿no? Ahí se consolida, diríamos, ¿no? Empieza, pero se consolida en el siglo XVI. Y se representó en ese entonces un periodo de aceleración histórica, ¿no? Generó cambios radicales tanto en el plano político como el religioso y se plantearon argumentos sólidos y congruentes, ¿no? con la propuesta. Otro humanismo, el segundo fue el humanismo contemporáneo, ¿no? Que abarca en otra clasificación también al humanismo marxista, al humanismo cristiano y al humanismo existencialista, donde, bueno, ahí identificamos autores como Husserl, por ejemplo, ¿no? Y otros autores que van coincidiendo en sus planteamientos, ¿no? Y entonces, diríamos que van representando a cada humanismo, ¿no? A cada tipo de humanismo. Entonces, este humanismo fue planteado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Instaurado por Lenin en la Unión Soviética, y el planteamiento central es la liberación del hombre de toda opresión y alienación en sus diversas manifestaciones, ¿no? Luego tendríamos al humanismo universalista, ¿no? Aquí considerado como un nuevo humanismo, ¿no? Como un renacer del humanismo, ¿no? Y atiende el porvenir y lucha por superar la crisis del presente con optimismo, con libertad, con progreso social, ¿no? Que son de pronto categorías que vemos asociadas cuando se escribe o se habla sobre humanismo. Se reconocen los antecedentes del humanismo histórico y de las diversas culturas, ¿no? Que antecedieron y que le representaron. Y entonces, bueno, cuando nosotros planteamos, o la nueva escuela mexicana recupera al paradigma humanista y lo trasladamos a la educación, ¿no? Pues el humanismo plantea que es el medio, la forma en que podemos lograr una sociedad justa y equitativa y con ello mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y entonces tenemos que partir de algunas interrogantes, ¿no? Recordando un poco también a los críticos, ¿no? ¿Qué tipo de seres humanos deseamos formar? Serían algunos cuestionamientos que tendríamos que hacer desde la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de seres humanos deseamos formar? Y ahí entra la categoría de formación ciudadana, ¿no? Ciudadanos críticos, participativos, inclusivos, ¿no?
inclusivos, por ejemplo, ¿no? También ciudadanos del mundo, ¿no? Ciudadanos que puedan interactuar también con otros de otros contextos, de otros países, ¿no? En un marco de respeto, de tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad, otra interrogante, deseo heredar a mis hijos, ¿no? Y a mis descendientes, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos heredar, ¿no? ¿Qué tipo de planeta queremos dejar? ¿Y qué tipo de escuela necesito construir para formar a ese tipo de ciudadanos, ¿no? El punto de partida sigue siendo estos cuestionamientos, ¿no? Que nos permiten pensar en el humanismo como una forma de mejorar el mundo, ¿no? Mejorar la sociedad. Y entonces, en el paradigma humanista hay roles, ¿no? Hay roles. La escuela, se hace un análisis de la escuela, no solamente desde el funcionalismo o marxismo, sino también la escuela vista también con autores postmodernos, ¿no? Que piensan en ella como un espacio de diálogo, un espacio de formación, pero también un espacio de diálogo. El profesor como un facilitador, pero también como un gestor, un mediador, ¿no? Alguien que facilita el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos convertimos en mediadores, ¿no? Y el estudiante se constituye como el eje central en torno al cual gira el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que la escuela nueva lo recupera a través del marco curricular común, ¿no? Bueno, y entonces aquí tendríamos que reconocer el paradigma educativo, ¿no? Analizamos ahí tres categorías también, que es el hombre, la sociedad y la escuela. Y entonces planteamos que estamos en una sociedad en crisis, ¿no? No solamente la escuela, la sociedad está en crisis, ¿no? Y entonces hablamos de un replanteamiento de valores. Cuando hablamos de humanismo tenemos que hablar de valores, ¿no? Y entonces estos valores, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los valores que hoy en día estamos promoviendo en la escuela, ¿no? O estamos fortaleciendo en la escuela? La honestidad, la responsabilidad, ¿no? El respeto. Por ejemplo, acabo de escribir un artículo sobre la honestidad desde el humanismo. Y entonces decía, bueno, ¿cómo enseñamos la honestidad? ¿Cómo se debe enseñar la honestidad como valor? Y yo pensé que no iba a encontrar información, y sí, sí la hay, sí la hay. Y entonces, como diría el doctor Martín López Calva, no se trata de poner en el pizarrón, hoy vamos a enseñar el valor de la honestidad, ¿no? Y resulta que ese día o esa semana le roban la libreta a Juanito, ¿no? O sea, no es enseñarlo así, es vivirlo, ¿no? Los valores se viven, dice, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hablamos de una sociedad en crisis, la familia, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de qué tipo de familia estamos hablando, no? Entonces, tenemos que reconocernos en esa pluralidad de lo que ahora tenemos y de los roles que cada uno de nosotros asume en estos grupos sociales, en esos contextos, ¿no? ¿Qué nos corresponde hacer como agentes sociales? ¿Qué nos corresponde hacer como ciudadanos, ¿no? ¿Qué nos corresponde hacer como profesores, como maestros, como hijos de familia, etcétera, ¿no? Y entonces el humanismo aparece vinculado a la educación, porque la educación es un proceso humano, ¿no? O sea, digo, si hay un elemento humano por naturaleza, pues es la educación, ¿no? La educación es un proceso profundamente humano, ¿no? Trabajamos en función de ello. Bueno, y entonces aquí en el campo de la pedagogía reconocemos en un apartado también que quienes empezaron a hablar en educación de humanismo fue la escuela nueva o la escuela activa. Ahí recuperamos algunos planteamientos de María Montessori, Celestín Freinet, Ovidio de Krölich, Clapareden. Y en el campo de la psicología, pues habrán Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm, ¿no? Y así reconocemos, bueno, en las distintas disciplinas, pero particularmente en el campo de la pedagogía, reconocemos que el movimiento de la escuela nueva o activa fue un movimiento humanista. No estamos diciendo que ellos sean humanistas. Bueno, María Montessori sí se reconoce como humanista. El autor Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Lo reconocemos más como naturalista, ¿no? No humanista, pero naturalista. O sea, Larroyo, Francisco Larroyo hace una clasificación
y entonces agrupa, ¿no?, a los humanistas, a los naturalistas, a los empiristas, ¿no? Pero el movimiento como tal, por sus planteamientos, colocando al estudiante como el eje central sobre el cual giraba el proceso de enseñanza y aprendizaje, sí es un planteamiento humanista, ¿no? Entonces, por ahí anotamos algunas ideas, algunos planteamientos, ¿no? Algunas notas sobre lo que planteó en su momento la Escuela Nueva, ¿no? Como paradigma humanista en el campo de la pedagogía. Bueno, y entonces esto nos lleva a ubicar desde el humanismo qué hace el profesor, ¿no? Es un agente generador de las condiciones para que se dé el aprendizaje. La enseñanza se orienta hacia el desarrollo, el autodesarrollo y la autorrealización del estudiante, ¿no? No solamente como un intelectual, sino también como persona, ¿no? Con valores, ¿no?, arraigados, ¿no? La ética también juega un papel importante aquí, ¿no? El estudiante como un ser integral y creativo, y la evaluación se concibe centrada más en un proceso de autoevaluación. Algunos autores hablan del empoderamiento del estudiante. Y cuando nosotros utilizamos este concepto en los cursos de formación, hay profesores en los que no ubican, les cuesta mucho trabajo asumir que se empodere al estudiante, ¿no? O sea, ¿cómo voy a empoderar al estudiante, no? Si el que debe tener el poder en el aula soy yo. El empoderamiento consiste en que si nosotros estamos haciendo responsable o copartícipe al estudiante de su proceso de formación, también tenemos que hacerlo responsable de su evaluación. Por eso la autoevaluación es un proceso en el que el estudiante autoevalúa, ¿no?, su aprendizaje. ¿Qué tanto aprendió? ¿Qué tanto siente o piensa él que aprendió, ¿no? Y qué dificultades se enfrentó en su proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que conocemos nosotros como metacognición, ¿no? Y entonces, de esa manera, la evaluación desde el paradigma humanista se centra más en un proceso de autoevaluación que de coevaluación o de heteroevaluación, ¿no? Bueno, el docente desde este paradigma, ¿no?, somos agentes formadores, no solo de ciudadanos, no solo de estudiantes, sino de ciudadanos capaces, ¿no? Formamos sujetos capaces de apoyar de manera solidaria, la solidaridad también es otro valor, a otros que necesitan su ayuda, ¿no? Y el docente es un facilitador y está inmerso también en el juego, ¿no? La enseñanza lúdica, ¿no? Muy bien. Y entonces aquí, el capítulo 1 lo vamos cerrando en lo que o es una comparación entre lo que es el paradigma tradicionalista y el paradigma humanista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transitar hacia el paradigma humanista? Bueno, haciendo énfasis en los componentes personales, ¿no? Reconociendo al estudiante como un ser humano, responsable, sí, de sus propias decisiones, ¿no? Hay un autor que es José María Mardones, un español, filósofo español, que dice que, bueno, tenemos que enseñar con sentido, ¿no? Hay que educar con sentido. Y educar con sentido es educar con responsabilidad. Es decir, que el estudiante decida lo que va a hacer, pero que esa decisión sea responsable, que esté consciente de lo que eso le puede traer como consecuencia, ¿no? Y entonces la flexibilidad, los métodos no directivos, dinámicos y participativos, el docente con un papel activo, ¿no? Creador, investigador, experimentador de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Estimular la individualidad, pero también ser flexible, espontáneo y orientador, ¿no? Por eso ahora la tutoría también es importante, ¿no? La tutoría no solo en educación superior, que es donde tiene mayor prevalencia, pero también en educación media superior se trabajan las tutorías, ¿no?, con relación al profesor como un orientador. Y la concepción del rol de este estudiante, pues es también un sujeto activo, constructor de su propio conocimiento, creativo, reflexivo, eh, y con un compromiso también en su propio aprendizaje y procesos de formación, ¿no? Bueno, en esa parte ahí terminaríamos la primera parte del libro, el primer capítulo. Entonces, cuando nos vamos nosotros a trabajar el constructivismo social, ¿no?, en ese sentido, y los principales aportes al campo educativo y su aplicación en el aula, decía hace rato que partíamos primero de reconocer los diversos enfoques sobre el constructivismo psicológico particularmente, ¿no?, porque así se reconoce en la literatura.
Y bueno, para llegar a lo que es un constructivismo sociocultural o social o constructivismo, ¿no? Y sus principales aportaciones al campo educativo y a la función docente y al aprendizaje, y el abordaje que hacemos de cómo el docente puede ser o es un mediador en este constructivismo. La primera parte la trabajamos más con una serie de reflexiones. Es decir, las preguntas van en función de reflexiones, como por ejemplo, como maestro, ¿cómo considera usted que el humanismo puede contribuir, ¿no?, para disminuir la violencia, la discriminación, o qué tenemos que hacer los profesores, cómo tenemos que trabajar? Porque bueno, la consigna para el libro fue muy clara. Me pidieron un libro para los profesores de educación media superior que tuviera dos características: que no fuera ni demasiado básico, pero tampoco demasiado especializado. Es decir, que le permitiera al profesor adquirir ciertos elementos para poder concretarlos en el aula. Y las palabras fueron estas: o sea, tu libro queremos que sea un libro que el profesor tenga a la mano, que siempre lo pueda consultar, que siempre pueda aclarar algunas dudas, ¿no? En un diálogo que hace también el lector con el autor, ¿no? Pero bueno, pues espero, yo creo que hayamos cumplido con ese objetivo, ¿no? Y bueno, finalmente ya se aborda la forma en que el docente puede ser un mediador. Y entonces, bueno, el constructivismo sostiene la idea de que los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento humano no devienen del ambiente o tampoco son resultado de sus disposiciones, sino una construcción propia que se produce como resultado de esos dos factores. Es decir, para el constructivismo es el desarrollo de capacidades propias, como diría Piaget, ¿no? Pero también recuperamos elementos del entorno, del contexto. Y entonces ahí nos vamos con Vygotsky. Entonces el constructivismo recupera ambas partes, ¿no? Aunque Piaget se centra más en las capacidades mentales internas del sujeto, y Piaget lo hace desde el propio contexto. Entonces el constructivismo, según Mario Carretero, no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, ¿no? Y entonces en esta tabla que también nos dimos a la tarea de ir estructurando, ¿no?, a partir de lo que íbamos revisando, están los diversos constructivismos y se plantean algunas interrogantes: ¿quién construye? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde se construye? ¿Y en dónde se enfatiza esto, ¿no? Por ejemplo, el constructivismo psicogenético de Piaget enfatiza lo endógeno, es decir, lo interno, ¿no? El constructivismo auswelliano enfatiza también lo endógeno, ¿no? Porque el estudiante construye sus propios significados, ¿no? Y luego el del aprendizaje estratégico es también endógeno, porque el estudiante construye formas personales y estratégicas de cómo aprender. Y el constructivismo sociocultural ya no es endógeno, ya es exógeno. Es decir, ya tiene que ver con la forma en que el estudiante recupera los elementos de su contexto inmediato para transformarlos, ¿no?, y para generar nuevos aprendizajes. Es un co-constructor de la cultura con el apoyo de los otros, ¿no? Y en esos otros están no solo el profesor, también sus propios compañeros, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuatro, y estos dos más. Otro constructivismo es el radical, ¿no? Aquí el estudiante construye lo que conoce a partir de su propia experiencia, y enfatiza lo endógeno, es decir, las capacidades internas del estudiante. Y otro más, que es el construccionismo social. Aquí el estudiante construye la realidad social a través del lenguaje. Seguramente han leído el texto de Berger y Luhmann, La construcción social de la realidad. Ellos caen en este constructivismo. Berger y Luhmann dicen que, bueno, cuando nosotros somos niños, empezamos a formar parte de procesos de socialización en grupos primarios, ¿no? El primer grupo primario es la familia, luego la escuela, ¿no? Luego el grupo de amigos, luego el campo del trabajo, el campo laboral. Y nos vamos participando y nuestros procesos de socialización se van ampliando cada vez más. Y entonces la realidad social se construye, y se construye a través del lenguaje, que es la forma en que nosotros representamos la realidad. En ese sentido, el énfasis que tiene este construccionismo social es más también hacia lo endógeno, ¿no? Hacia la forma en que
en que construimos la realidad. Este texto es muy interesante, también es un texto de bolsillo, yo lo recomiendo siempre a mis alumnos. Se llama La construcción social de la realidad, de Thomas Berger y Niklas Luhmann, ¿no? Bueno, y en ese sentido, bueno, vamos desarrollando ahí algunos elementos del constructivismo psicogenético de Jean Piaget y sus seguidores, ¿no? Desde el enfoque de la psicología de la educación y como bases procesos de desarrollo y de aprendizaje. Y entonces, bueno, trabajamos un poquito más el otro constructivismo, que es el cognitivo, ¿no? Ahí hay una metáfora de este constructivismo, ¿no? Como paradigma del proceso de la información. La metáfora es que este constructivismo es similar o análogo a una computadora, ¿no? La mente trabaja en función de cómo va procesando la información, ¿no? A través tal y como lo hace una computadora. Entonces, el hombre se convierte en un sistema de información y la mente es un sistema de operación, ¿no? Ese es el constructivismo cognitivo. Y bueno, ahí hacemos en un apartado del libro, algunas diferencias entre el constructivismo psicogenético y el constructivismo sociocultural, ¿no? Donde el estudiante adquiere información, ¿no? Y aprende por sí mismo, y la interrelación entre los sujetos y su ambiente para que se genere el aprendizaje. Y entonces algunas vertientes del constructivismo cognitivo, ¿no? Como el estudio de las estrategias y de la metacognición. Aquí nosotros vamos antecediendo a las propuestas que en su momento se dieron a conocer a través de autores como Frida Díaz Barriga, ¿no? Que también la recuperamos aquí en este texto, en donde ya ellos plantean, o ella plantea algunas estrategias, ¿no? De pensamiento y de trabajo para desarrollar justamente el constructivismo. Y aquí la promoción de los estudiantes de la toma de conciencia sobre lo que han aprendido y la teoría de la asimilación o del aprendizaje significativo. Cuando nos referimos al constructivismo sociocultural o social, ¿no? Describimos un poco ahí la biografía de Vygotsky, muy resumida. Y lo interesante de Vygotsky es cómo la lectura de sus escritos inician desde principios de los años 60, pero toma auge a finales de los 70. Su obra ya estaba escrita desde décadas pasadas. Sin embargo, por cuestiones políticas, no había salido a la luz. Cuando sale a la luz, cuando salen sus primeros libros, Pensamiento y Lenguaje fue un libro, también un parteaguas de esta obra, y empieza a traducirse a otros idiomas, es cuando la obra de Vygotsky empieza a tener su mayor auge. Vygotsky vivió solo 38 años, y en esos 38 años de vida fueron suficientes para plantear una de las propuestas educativas, ¿no? Importantes y de gran trascendencia para los que estamos en la educación, ¿no? Entonces, esta propuesta de Vygotsky articula el origen de los procesos psicológicos y de la conciencia, utilizando la dimensión sociohistórica y cultural, siendo la categoría mediación sociocultural clave para explicar lo psicológico. Es decir, el concepto de mediación, Vygotsky lo trabaja desde la cultura. Entonces, la mediación es la forma en que el profesor establece el andamiaje o las condiciones para que el estudiante logre desarrollar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, el concepto de mediación es un concepto también relevante que trabajamos también en el documento. Entonces, en este sentido, Vygotsky dice, bueno, ese proceso le permite a la persona llegar a un nuevo conocimiento donde la intervención que el docente realiza para que el estudiante aprenda, pues es fundamental y proporciona también un aprendizaje autónomo con la mayor independencia posible, ¿no? Entonces, en este sentido, la categoría de mediación juega un papel relevante en el trabajo, en las aportaciones de Vygotsky. Bueno, y después, bueno, trabajamos en este paradigma las funciones del profesor, ¿no? Cómo se concibe al profesor, cómo se concibe al estudiante, ¿no? En donde los procesos de interacción social juegan un papel relevante, ¿sí? El estudiante llega al aula con una historia personal, familiar, cultural, con un bagaje cultural importante que el profesor tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para el diseño de sus estrategias, ¿no? Y lograr que el estudiante
construya sus propios aprendizajes desde sus propios referentes, ¿no? Y vaya a ellos y reconstruya y aporte también cambios significativos. ¿Quieres participar como ponente en nuestro podcast? Visita educomplexus.com para más información. Recuerda unirte a nuestra comunidad de aprendizaje, @curiososacadémicos en Facebook y Telegram. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.